Nada, bienvenidos a esta segunda sesión de Nietzsche, donde vamos a empezar viendo las características generales de su pensamiento, tanto su crítica a la tradición filosófica occidental como el estilo literario nietzscheano, que va a ser va a utilizar el aforismo, ¿eh? En esto muy parecido, si queréis, a Joan Fuster, otro de los autores que estudiáis en segundo de bachillerato, en la asignatura de valenciano. Bien, crítica a la tradición filosófica. Nietzsche es conocido por su crítica radical a toda la filosofía occidental, especialmente a la tradición platónica y cristiana. Quiero, en este punto, recordar el primer trimestre cuando decíamos que, como algunas de las conclusiones de Platón, que al final el platonismo lo que representaba era una manera de entender la realidad, que poco a poco, posteriormente, se fue desarrollando, ¿no? Y que se convirtió en una especie de platonismo espiritual con el cristianismo, donde Platón situaba a nivel político tres estamentos: el filósofo gobernante, los guardianes y, uy, ¿cómo se llama la clase de abajo? Se me da la cabeza ahora. Bueno, los artesanos, ¿vale? Frente a esta visión platónica, pues teníamos en el medievo, pues el Papa, ¿no? Que era el iluminado, el único que podía tener acceso a el mundo inteligible, luego lo que es el clero y por último, pues los vasallos, ¿no? O el rebaño. Es decir, entendíamos que el cristianismo, de alguna manera, era la prolongación espiritual o la prolongación en forma de religión del platonismo, ¿vale? Bien, Nietzsche, por tanto, tenemos que entenderlo como un crítico de toda esta tradición, ¿vale? La tradición que arranca con el platonismo, y que poco a poco va cristalizando en el cristianismo. Según Nietzsche, esta tradición ha promovido una visión del mundo que niega la vida, fundamental, que niega la vida, y los instintos naturales en favor de un mundo verdadero idealizado. Vamos a recordar un poquito a Platón. ¿Qué nos decía Platón? ¿Eh? Platón nos decía que la realidad se dividía en dos: el mundo inteligible y el mundo sensible, ¿no? Y en el mundo inteligible, ¿qué es lo que teníamos? La verdadera realidad, las ideas, lo inmutable, lo eterno, frente al mundo sensible, que el mundo sensible que era en Platón, lo que está en continuo cambio, lo que está en movimiento, ¿vale? La apariencia, ¿recordáis? Bien, lo que Nietzsche se da cuenta y que es fundamental, aquí vamos a mostrar cuál es la piedra angular para entender a Nietzsche, ¿eh? Es que la vida, tal como la vivimos, vuestra vida, ¿qué es la vida? Sí, eso donde tú sudas, comes, bebes, te tiras pedos, o sea, la vida, vivir. ¿Eso está en el mundo inteligible o está en el mundo sensible? En el mundo sensible. Entonces, Platón lo que ha hecho es una tradición en la cual lo más importante es el mundo inteligible, las ideas, la racionalidad, la verdadera realidad es inteligible, ¿no? En tanto que el mundo sensible es apariencia y falsedad. Dices, ya, pero es que en el mundo sensible es donde está la vida. Vivimos en el mundo sensible, ¿no? Por lo tanto, con Platón se inaugura una tradición que se cree que la verdadera realidad es otro mundo y nuestra vida, ¿no? La vida de verdad pierde todo valor, ¿vale? Esto acabará convirtiéndose posteriormente en religión, ¿no? El cristianismo, ¿eh? ¿Qué es lo que habrá que hacer en el cristianismo? ¿Salvar el qué? ¿El cuerpo o el alma? El alma es lo que habrá que salvar. ¿El cuerpo qué será? El cuerpo es la cárcel del pecado, ¿vale? El cuerpo es lo que hay que superar, ¿vale? Pero lo importante es salvar el alma. De ahí cosas como la penitencia, ¿no? Causarte dolor en el propio cuerpo para salvar el alma, ¿vale? Es decir, tanto en el platonismo como en el cristianismo, el mundo de la vida, el mundo sensible, pierde valor.
Porque el verdadero, para ellos, ¿cuál es? El mundo de la razón, el mundo de las ideas, el mundo de lo eterno. ¿Lo entendemos? Bueno, Nietzsche, cuando decimos que va a llevar a cabo una crítica de toda la tradición y de la cultura occidental, va a llevar a cabo una crítica de esto. O sea, nuestra cultura es aquella que parte con Platón y divide el mundo en dos, ¿vale? Y pone la vida en el mundo sensible. Y eso es lo que menos valor tiene, ¿ok? Bien, allá veréis cómo esta crítica se extiende también a la moral, la ciencia, la religión, etcétera, que Nietzsche ve como expresiones de un nihilismo decadente, ¿eh? Ya os explicaremos con detenimiento qué significa nihilismo decadente, con detenimiento, pero vamos a anticipar algo. Nihilista es el que cree en la nada, el que no cree en nada, pero también se puede interpretar como el que cree en la nada. Nietzsche, ¿qué es lo que va a pensar? Es que todo eso que se ha inventado Platón, el mundo de las ideas, el bien, lo inteligible, ese otro mundo no existe. Es un invento de Platón, es un invento de los cristianos. Solo existe este mundo. Por lo tanto, todos aquellos que creen en ese otro mundo, lo que creen es en la nada. Platón se ha inventado algo que no existe, es un invento de Platón, ¿vale? Y a partir de ahí se ha creado toda una cultura que es nihilista, una cultura que cree en algo que no existe, que cree en la nada. ¿Lo entendemos? ¿Cómo utiliza nihilista Platón en este sentido? Bien. Segunda característica, el estilo literario de Nietzsche, literario y aforístico, escribe mediante aforismos. Bien, ¿qué son los aforismos? Los aforismos son fragmentos cortos, ¿vale? Cargados de significado, como martillazos, relámpagos de pensamiento, que te invitan a ti a pensar, que te rompen la cabeza, ¿vale? No son una exposición racional tipo Descartes, ¿no? Descartes que va escribiendo un monólogo línea por línea donde te lo va explicando todo, ¿no? Nietzsche no escribe así, Nietzsche lanza rayos, que tú tienes que interpretar, porque tienen muchas interpretaciones a veces. Ejemplo de aforismo, por ejemplo, miradme, ejemplo de aforismo de Nietzsche, a mí este me encanta. Dice, cuando pisas un gusano, se enrosca, porque así, al hacerse pequeño, reduce la posibilidad de que lo vuelvas a pisar. Y a esto los cristianos lo llaman humildad. ¿Vale? Esto es un aforismo de Nietzsche, ¿no? Donde no hay nada ahí explicado, ¿no? Sino que tienes tú que hacer la metáfora, ¿no? La imagen del gusano que se reduce, se hace pequeñito, ¿para qué? Para sobrevivir, para que no lo vuelvas a pisar, ¿no? Y esto los cristianos lo han convertido en un valor, ¿no? El hacerse pequeñito, lo llaman humildad, Hay que ser humilde, ¿vale? Nietzsche está llevando a cabo una crítica de esa forma de crear valores de los cristianos, ¿vale? Bien, pero quiero que veáis ahora, con el empuje que llevamos en estos momentos, lo que quiero que entendáis es la forma de escribir de Nietzsche, ¿vale? Con Nietzsche nos vamos a encontrar con aforismos, con frases cortas, Os podríais preguntar por qué, Aquí hay dos explicaciones, las dos plausibles. Una, porque Nietzsche estaba enfermo, ¿vale? Se puede entender que la obra de Nietzsche es la obra de un enfermo. Es verdad, estaba enfermo. Y además llegó un momento que tenía fuertes jaquecas, dolores de cabeza que le permitían escribir por breves fragmentos de tiempo, por breves espacios de tiempo, ¿no? Entonces escribía cosas cortas, ¿vale? Esa sería una explicación, ¿no? Porque estaba enfermo. Pero hay otra explicación también plausible, ¿no? Si Nietzsche estaba en contra de la ración, de la racionalidad, ¿no? De Platón, de Descartes, de ese discurso monológico, ¿vale? Vemos que su forma de escribir es una manera de expresar su desacuerdo con la forma de escribir de los filósofos, ¿vale? Es decir, Nietzsche no estaba de acuerdo en la racionalidad de los filósofos.
Pero claro, él mismo tiene que escribir de alguna manera. Entonces, ¿cómo escribe? Escribe algo que está más cercano a veces a la poesía que al discurso racional de los filósofos, ¿sí? De hecho, es muy curioso, pero Nietzsche, hasta que, bueno, lo acaba redescubriendo Heidegger a mediados del siglo XX, más o menos, Nietzsche, hasta ese momento, no se estudiaba en la Facultad de Filosofía, se estudiaba en la Facultad de Filología en Alemania, como uno de los poetas alemanes, ¿vale? Es decir, mirar hasta qué punto es característica su forma de escribir, ¿vale? Los aforismos. Pero por eso mismo es difícil, es difícil entender a Nietzsche, ¿eh? No va a ser como Platón o como Descartes, ¿no? Que hacen textos que están más o menos claros, ¿no? Nietzsche te habla con imágenes, metáforas, sugerencias, te habla de gusanos, te habla, de cosas que tú tienes que interpretar, ¿ok? Bien, a diferencia de muchos filósofos, Nietzsche no escribió tratados sistemáticos, no escribió ningún tratado sistemático largo, ¿no? En su lugar utilizó un estilo literario y aforístico lleno de metáforas, paradojas y provocaciones. Este estilo refleja su rechazo a la sistematización y su preferencia por un pensamiento más libre y creativo. Bien, vamos a empezar con el grueso de la obra de Nietzsche, la crítica a la cultura occidental, la crítica a la metafísica tradicional. ¿Y qué vamos a entender por metafísica? Metafísica, en la acepción de la palabra tradicional, es lo que está más allá de la física, ¿no? Para que vosotros lo entendáis en este momento, la metafísica nos vamos a referir, pues, lo que está más allá del mundo sensible, ¿no? Es decir, la crítica a la metafísica tradicional va a ser una crítica a las ideas de Platón, al cielo de los cristianos, a todo eso que está en el más allá, ¿vale? Nietzsche va a criticar todo eso que está en el más allá, como un invento, como un invento que parte de Platón y que llega hasta nuestros días. Bien, ¿qué era el platonismo? El platonismo era básicamente, a ver, he puesto un esquema más adelante, creo. Sí, vale. El platonismo básicamente tenía esta estructura, ¿eh? La división en dos mundos, el inteligible y el sensible. El inteligible en la parte de arriba, ahí estaban las esencias en Platón. La idea, el eidos, los arquetipos, lo inmutable, la verdad. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué había en el sensible? Lo contrario del inteligible, ¿verdad? Lo sensible, la apariencia, es decir, lo falso, ¿vale? Pero Nietzsche se da cuenta que la vida se produce en el mundo sensible, no se produce en el mundo inteligible. Por lo tanto, Platón y Sócrates, toda la corriente del platonismo, es una corriente que de entrada niega la vida de manera sistemática. Niega la vida. ¿La vida qué es? Cambio, mutación, la vida es efímera, nacemos y vamos a morir. Estamos aquí un tiempo corto. ¿Y estos qué quieren? La eternidad, ¿no? La eternidad de las ideas, lo que no cambia, lo que permanece. Quieren la inmortalidad, en definitiva, ¿no? Nietzsche les acusa de egipticismo, ¿no? Como los egipcios, Están siempre buscando la vida eterna, la vida eterna. Es decir, niegan la vida tal y como se produce. La vida se produce aquí en el mundo sensible, con sus cambios, con sus movimientos, ¿vale? Con su nacimiento y con su muerte, con su risa y con su dolor. Todo eso es la vida, ¿vale? Sin embargo, el platonismo ha negado la vida desde sus inicios, ¿vale? Bien, recordemos la diferenciación entre el mundo inteligible y el mundo sensible de Platón. ¿Qué era primero, Platón, el mundo inteligible o el mundo sensible? El inteligible, ¿no? Nietzsche se va a echar las manos a la cabeza, ¿no? Ya, pero ¿cómo va a ser antes la idea de los perros, la idea de perro que los perros, ¿no? ¿No será que hemos visto perros y acabamos haciéndonos la idea de perro, como mucho? ¿Cómo nos ha convencido Platón de que existe un mundo anterior, eterno, inmutable, que ha creado este?
¿vale? Y eso a la religión le ha venido, mira, de escándalo, ¿eh? De escándalo, le ha venido el platonismo a la religión. Existe otro mundo donde hay un ser, ¿no? Que más allá del mundo sensible, un ser inmutable, eterno, perfecto. Pues claro, Dios, ¿eh? Y Dios ha creado el mundo sensible. A la religión le ha venido de escándalo el engaño platónico, ¿no? La traición de Platón, ¿no? La traición a toda la humanidad, ¿eh? La traición de negar la vida, porque la vida se juega en el mundo sensible, ¿vale? Este es el esquema de la filosofía platónica para Nietzsche, ¿vale? Primero la idea de árbol y a partir de la idea de árbol se crean los árboles en el mundo sensible. Esto para Nietzsche es una barbaridad como un piano, ¿vale? Nietzsche identifica en la filosofía de Platón el origen de lo que él considera una grave equivocación, la separación entre un mundo verdadero, inteligible, y un mundo aparente, el sensible. Démonos cuenta, no solo separación entre mundo inteligible y mundo sensible, sino que encima Platón dice que el mundo verdadero, el verdadero, es el inteligible, ¿vale? Que el sensible es mera apariencia. Y Nietzsche se va a preguntar, ¿pero tenemos algo más que el mundo sensible? Por favor, ¿no vivimos en el mundo sensible? ¿No? ¿No es ese el que podemos tocar y tenemos a nuestro alrededor? ¿Eh? ¿Cómo nos han convencido de que existe otro y que además ese otro es el verdadero y no este? ¿Vale? Según Nietzsche, esta dualidad, ¿vale? La separación en dos mundos, ha dominado la historia de la filosofía occidental, o sea, toda la historia de la filosofía occidental. De hecho, hay un crítico de filosofía que se llama Whitehead, ¿no? Que llega a decir que toda la historia de la filosofía occidental es una nota a pie de página de Platón, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué inaugura tan importante Platón que llega hasta nuestros días? Pues la diferencia del mundo en dos, que llega hasta nuestros días, esa dicotomía. Llámese el bien y el mal, el cuerpo y el alma, la de dividirlo siempre todo en dos. ¿Me entendéis? Eso es lo que inaugura Platón en términos nietzscheanos, ¿vale? Esta dualidad ha dominado la historia de la filosofía occidental y ha llevado a una desvalorización de la vida, de la vida terrenal, en favor de un mundo idealizado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vida se juega en el mundo sensible, ¿vale? Y tanto Platón como el cristianismo, la religión en general, ¿no? Han pensado que el cuerpo no vale, que el cuerpo no vale. Lo importante es salvar el alma, ¿eh? Lo importante es la otra vida, esta no. De hecho, el cristianismo llega a decir, hemos venido a este mundo a sufrir, los últimos serán los primeros. ¿Pero cómo que hemos venido a este mundo a sufrir? ¿Por qué? Porque lo que hay que salvar es el alma en la otra vida. ¿Pero qué otra vida? Pero solo hay esta. ¿Cómo que he venido a este mundo a sufrir? Solo tengo esta. Eso es lo que está gritando Nietzsche, pero con la boca muy abierta. Que solo hay esta vida. Despertar, que solo hay esta vida. Que no os tenéis que ganar otra. ¿Vale? Hay que vivir esta, hay que vivir esta. Si se te pasa esta sin haberla vivido, se acabó, finito de Córdoba. ¿Lo hemos entendido? Hay que vivirla, hay que vivirla, no negarla, como han hecho las religiones y como ha hecho el platonismo, ¿vale? Bien, madre mía, me vengo arriba, parece que estoy dando un mitin. Bien, es una especie de misa contemporánea, pagana, es una misa pagana. Bien, bueno, Nietzsche, acabamos de ver las líneas generales de su pensamiento, lleva a cabo esta crítica de la cultura occidental y lleva a cabo esta crítica partiendo de su análisis del nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Esta fue la obra inaugural de Nietzsche, prácticamente su tesis doctoral, aunque no es como tal una tesis doctoral, pero bueno, casi que su tesis doctoral para que entendáis que es la primera obra, ¿no? Y en ella Nietzsche analiza cómo era la cultura occidental en sus inicios, ¿vale? Y para eso se va a la tragedia. Y lo que se da cuenta Nietzsche en la tragedia
siempre ocurren juntos dos componentes, lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿vale? Son dos componentes de carácter estético, contrarios y complementarios, ¿vale? Que ahora vais a entender, que vais a entender, lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo es el orden, la claridad, lo dionisíaco es el desorden, el caos, ¿vale? Bien, esto Nietzsche lo analiza en el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. ¿Cuál es la forma artística que más les gusta a los griegos? La tragedia. ¿Entendéis todo lo que es una tragedia? ¿Eh? Los mayores tragediógrafos de la época, Esquilo, por ejemplo, plasmaban obras en las cuales el héroe o el protagonista de la obra a lo mejor lo hacía todo bien, todo, absolutamente todo bien, y sin embargo acababa mal, ¿vale? Esta es la definición de tragedia, ¿eh? Tragedia no es una desgracia, no, no es una desgracia, lo utilizamos así, ¡ay, qué tragedia! Porque le ha pasado algo malo. No, 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 no. Un griego no lo utiliza así. Algo es tragedia cuando tú lo haces todo bien, todo absolutamente todo bien, y el final es desastroso, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, la tragedia de Edipo, ¿vale? Edipo, ¿la conocéis? Edipo Rey. Hay una, hay una pequeña, o sea, hay una profecía, perdón, en la cual se dice que, bueno, que Edipo, que mataría a su padre, una serie de barbaridades, ¿no? Edipo lo abandonaron cuando era pequeño en una canasta, algo muy parecido a Moisés, en un río, y lo coge un rey, lo recoge un rey, ¿vale? Lo crían a Edipo, él en principio no sabe que es adoptado, entre comillas, que lo recogieron en una canasta en un río, y llega un momento en el que hay una amenaza para su familia, para el rey, ¿vale? Y para su madre. Y entonces Edipo sale al encuentro de esta amenaza para enfrentarla, sale a un camino, a hacerle frente a esta amenaza que venía a atacar a su padre, ¿no? Al que él creía que era su padre, al rey. Y entonces viene un hombre en un carro con una mujer, ¿eh? Y Edipo se enfrenta a ellos, acaba luchando con el hombre del carro y lo acaba matando. Una vez que él lo ha matado al hombre del carro, queda la mujer, ¿vale? Esta mujer que en aquella época se entiende que es una viuda que se ha quedado sola y bueno, el que ha matado al hombre pues tiene de alguna manera la responsabilidad de hacerse cargo de la viuda, ¿vale? Algo que nosotros no entenderíamos a día de hoy. Pero en ese momento Edipo sí, ha matado al hombre y entonces decide casarse con la mujer para que no esté sola, ¿vale? De hecho se la mete al lecho, ¿no? Y pues ahí hace lo que hacen los hombres y las mujeres en el lecho. Muy bien. Hasta que Edipo se da cuenta porque se entera que él había sido recogido en un río de pequeño, que los que cree que son sus padres no son sus verdaderos padres, y su verdadero padre es a quien ha matado en el camino, y su verdadera madre es la que se está follando en la cama, ¿vale? Bien, a partir de aquí, Edipo, viendo que ha cometido la mayor barbaridad que se puede cometer en el mundo, que es matar a tu padre, parricidio, y estar cepillándote a tu madre, incesto, o sea, no hay nada peor que se pueda cometer, creo yo, a día de hoy, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, Edipo acaba arrancándose los ojos, ¿no? En señal pues de sufrimiento extremo, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que quiero que entendáis aquí? Lo que quiero que entendáis aquí es que Edipo no ha hecho nada mal, ¿eh? Edipo es el ejemplo de héroe, que venían a amenazar a sus padres y él valientemente ha salido a enfrentar al peligro, se ha enfrentado al hombre, lo ha matado, el que era el peligro, pero además se ha sentido responsable de la mujer y la ha desposado para que no estuviera sola, ¿vale? Porque él había matado a su marido, ¿no? Y luego, cuando se ha enterado, realmente lo que ha cometido es el mayor de los crímenes en el mundo griego, ¿vale? Bueno, el mayor de los crímenes en el mundo griego es la ibris, pero no vamos a entrar ahí, de lo humano, ¿vale? El mayor de los crímenes humanos, ¿ok? Quiero que veáis que en la tragedia
lo que se muestra es que lo hacen todo bien y sin embargo el final es catastrófico, ¿vale? El final es catastrófico. Esto es lo que le gustaba a los griegos. No le gustaban las comedias, ir a reírse, no, le gustaba ir a ver tragedias. ¿Por qué? Porque en la tragedia es donde se representa la vida como es de verdad, que no es como se la inventó Platón, que la vida no es perfecta, ideal, en un mundo con nubes de algodón de color de rosa, no, la vida es risa y es llanto, la vida es alegría pero también es sufrimiento. La vida es placer y es dolor, es día y es noche, es blanco y es negro, ¿me entendéis? O sea, la vida es eso. Y uno, si la quiere vivir, tiene que aceptar que la vida es así. No puedes negar lo negativo de la vida. ¿Lo hemos entendido? O sea, lo negativo forma parte de lo positivo, ¿vale? Por eso Nietzsche empieza su obra con el análisis del nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, donde analiza no solo la tragedia, sino la cultura, el surgimiento de la cultura occidental. Al principio, los griegos entendían que la vida era la unión de estos dos polos, la unión del bien y del mal, la unión del día y de la noche, la unión del placer y el dolor. Fue a partir del mayor traidor de la historia, el mayor traidor de la historia, se refiere a Sócrates, Platón, ¿no? Que de repente dividen el mundo en dos y se quedan con lo perfecto, las esencias, y acaba la vida desvalorizándose en el mundo sensible, ¿vale? Pero esto para Nietzsche es un engaño. La vida no es así como la presentan Platón y los cristianos, ¿no? La vida no es así, ¿vale? Bien, creo que ahora ya entendemos esto. El nacimiento de la tragedia, en el nacimiento de la tragedia, perdón, Nietzsche propone una visión alternativa a la dualidad platónica a través de los conceptos de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿vale? Frente a esos dos mundos de Platón, Nietzsche nos presenta un solo mundo, ¿no? El de los griegos, ¿no? En el cual la vida se componía de estos dos aspectos, lo apolíneo y lo dionisíaco. Estos dos principios representan fuerzas opuestas, pero al mismo tiempo complementarias, que dan forma a la cultura y al arte en general. Lo apolíneo. ¿Qué es lo apolíneo? Ahí tenéis, pues bueno, una escultura de las muchas que hay de Apolo. ¿Quién es Apolo? Apolo es el dios de la belleza, ¿vale? Y ahí tenemos, ¿qué representa Apolo? Mirarle el cuerpo, Apolo es el orden, la individualidad, ¿no? Está contenido en sí mismo, ¿sí o no? Es la perfección, ¿ok? Es la belleza, la racionalidad, ¿vale? Lo ordenado, eso es Apolo, seguimos utilizando esta expresión, madre mía, es apolíneo, ¿no? Cuando decimos de una persona que es apolínea, es que guapa en demasía, ¿vale? Pero, por ejemplo, una arquitectura apolínea, ¿no? Es donde hay claridad, hay luz, ¿vale? Hay orden, rectitud, belleza. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Esto es lo apolíneo, del dios Apolo, ¿vale? Y por otro lado tenemos lo dionisíaco. ¿Quién es Dionisos? Dionisos es el dios del vino. Es el dios de la noche, ¿eh? Representa el carnaval, pero en sentido literal, la fiesta de la carne, la oscuridad, el sudor, el mezclarse de los cuerpos, representa la sexualidad, representa el vino, la embriaguez, la fusión con la madre tierra, el revolcarse, el disfrutar, eso es Dionisos, ¿no? Encarna el caos, el éxtasis, la desindividuación. Imaginaos una cama redonda, ¿Este brazo de quién es? Da igual, no te preocupes, ¿no? Frente a Apolo, que era la individuación, ¿no? Dionisos es la mezcla, ¿ok? La conexión con lo primordial, ¿vale? Bien, está presente en la música, en la danza y se manifiesta en estados de embriaguez, por supuesto mediante el alcohol, es el dios del vino, y fusión con la naturaleza, ¿vale? ¿Qué es lo que se da cuenta Nietzsche? Nietzsche se da cuenta de que en la tragedia griega se representaban juntos tanto los componentes dionisíacos como los apolíneos.
¿vale? No habían elegido lo apolíneo, sino en la tragedia se representaba el orden y el caos, la oscuridad y la luz, la individuación y la fusión. ¿Me entendéis? ¿Vale? En la tragedia se daba todo junto. ¿Eh? Ese es el nacimiento de la cultura occidental, en la tragedia griega. Sin embargo, a partir de Platón y de Sócrates, se divide el mundo en dos, ¿vale? ¿Y qué ponen en el mundo inteligible? Lo apolíneo, ¿vale? Platón y Sócrates, ¿qué hace? Quedarse con Apolo, ¿vale? Y a Dioniso lo ponen en el mundo sensible. El mundo sensible tiene todas las características de Dioniso y el mundo inteligible tiene todas las características de Apolo, ¿vale? Es decir, la cultura occidental a partir de Sócrates y Platón ha sido el triunfo de Apolo sobre Dionisos, ¿no? Nos han hecho creer que la realidad era apolínea, que la realidad era solo esa parte de la realidad, cuando un griego anteriormente entendía que la realidad era la fusión de los dos, ¿eh? Que habrá que estudiar mucho, sí, sí, habrá que estudiar mucho, ¿eh? Y también habrá que irse de fiesta, ¿no? O sea, hay que decir, ¿me entendéis, no? O sea, que tiene que haber una fusión de ambas cosas, que la vida es orden y caos, racionalidad e irracionalidad, ¿eh? La vida es todo eso al mismo tiempo, ¿ok? Bien, para Nietzsche, la tragedia griega clásica representaba la síntesis perfecta de estos dos principios. En la tragedia griega aún estaban representados los componentes dionisíacos y los componentes apolíneos. Sin embargo, con la llegada de Sócrates y el racionalismo, lo apolíneo se impuso sobre lo dionisíaco, lo que llevó a la decadencia de la cultura griega y por extensión de la cultura occidental. Ya veremos lo que significa el término de decadencia, ¿no? Pero a partir de Sócrates y Platón, o sea, Nietzsche nos está diciendo que en la tragedia griega hay un cenit de la cultura, el punto más alto, y a partir de Sócrates y Platón, la cultura empieza una cuesta decadente, ¿vale? Ya veremos en qué sentido. Bien, la dualidad, mundo sensible, mundo inteligible. Bueno, ya está explicada más o menos, ¿no? Nietzsche critica esta distinción platónica entre el mundo sensible, el mundo de los sentidos, cambiante, aparente, diría yo incluso falso, ¿no? Y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, eterno y verdadero, ¿eh? Según Nietzsche, esta distinción es una invención de Platón, ¿eh? Que quede claro. Platón se lo ha inventado. Es un invento, ¿eh? No existía antes de Platón, ¿eh? En el mundo griego de la tragedia no existía porque lo apolíneo y lo dionisíaco se representaban juntos y no existirá en el futuro, ¿eh? Démonos cuenta, ya tenemos el objetivo de la filosofía nietzscheana, acabar con la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? La mentira de que existe otro mundo. Ni el de Platón ni el de la religión. Ni el bien, en la cima del mundo inteligible, ni Dios en la cima del mundo espiritual. Todo eso es un invento humano, ¿eh? No existía antes y no existirá a posteriori. Según Nietzsche, esta distinción es una invención de los filósofos que desprecian la vida terrenal y buscan consuelo en un mundo idealizado. ¿Por qué consuelo? Porque la vida terrenal, claro que sí, es dura de vivir. Es que es dura de vivir. Es que va a haber placer, pero va a haber dolor, ¿eh? Y estamos vivos y vamos a morir. Y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo. Y a lo mejor no tiene sentido absolutamente nada de lo que hacemos. Y hay que aceptarlo. No refugiarse en no, va a haber otra vida y así no me moriré y continuaré. El sentido de mi vida se lo da Dios, ¿eh? En definitiva, todo eso que es consolarse, consolarse de la propia vida, ¿no? Nietzsche lo que nos propone es aprender a vivirla, no consolarnos, no aplazar la vida, ¿no? Para vivirla en una vida futura. Para Nietzsche, pues, no hay un mundo verdadero,
detrás de este mundo aparente. No, el único mundo que hay es este, el que tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Es que parece que dice cosas, o sea, lo que dice Nietzsche va contra absolutamente todo. Contra la cultura occidental, la religión, el platonismo, la filosofía, tal. Pero si lo pensáis, Nietzsche lo único que está diciendo es que lo que existe es esto. Que lo que existe es esto. O sea, de alguna manera, Nietzsche en este punto es casi sentido común. Lo que existe es lo que tenemos delante de los ojos. ¿Vale? El mundo en el que estamos viviendo. No existe otro. ¿Ok? El mundo que experimentamos a través de los sentidos es el único mundo real. Y cualquier intento de negarlo, o de trascenderlo, o sea, ir más allá de este mundo, pues es una forma de nihilismo. Es decir, de creer en la nada. ¿Vale? De creer en lo que no existe. ¿Ok? Esta crítica no se limita a Platón, sino que se extiende a toda la tradición metafísica, entendiendo toda la tradición que cree en que existe algo más allá de lo físico, ¿no? Incluyendo a filósofos como Kant, Hegel, etcétera, ¿vale? Es una crítica a toda la filosofía occidental, porque toda la filosofía occidental parte de Platón, ¿ok? La crítica al mundo verdadero como una ilusión. Ese mundo que ha dicho Platón es una ilusión, porque no existe, ¿vale? Nietzsche afirma que la idea de un mundo verdadero es una ilusión creada por los filósofos, ¿para qué? Para escapar de la realidad. Escapar de esta realidad, pues que sí, que duele. Esta realidad duele. En su obra El crepúsculo de los ídolos, mirad, el crepúsculo, ¿qué es el crepúsculo? El atardecer, cuando algo se acaba, ¿no? ¿El crepúsculo de qué? De los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Ídolos. Los eidos, las ideas, ¿no? Daos cuenta qué título, ¿eh? El crepúsculo de los ídolos, ¿no? El final del mundo de las ideas de Platón, ¿sí o no? ¿Veis el título? El crepúsculo de los ídolos, el final del mundo de las ideas de Platón. En su obra El crepúsculo de los ídolos escribe, el mundo verdadero, ese de Platón, ha sido la mentira más perniciosa que se ha inventado. La mentira fatídica. ¿Por qué? Porque es la mentira que niega la vida. ¿Sí? Esta ilusión ha llevado a una desvalorización de la vida terrenal y a una negación de los instintos naturales. Parece que todo lo que es instintivo, los instintos del ser humano, eso es malo, hay que negarlo. Hay que negarlo, ¿por qué? Por el alma, la razón, el espíritu, pero todo lo que tenga que ver con los instintos, malo. Hasta el sexo. Me apetece follar, malo. Pecado. Chico, ¿pecado por qué? ¿Pecado por qué? Porque va a ser malo. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Bien. ¿Qué es lo que nos propone Nietzsche? Darle la vuelta a esto. Vamos a darle la vuelta a esto. Vamos a invertir todos los valores de Platón. Donde Platón ha dicho bueno, vamos a poner malo. Donde Platón ha dicho malo, vamos a poner bueno. Entonces, ¿el mundo sensible será bueno o malo? Bueno, lo bueno que va a ser el mundo sensible, el mundo de la apariencia, el mundo de la vida. ¿Vale? ¿Y qué va a ser lo malo? Lo malo va a ser la negación de la vida, claro que sí, lo inteligible, la racionalidad, la verdad, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso es lo malo porque niega la propia vida, ¿no? La vida de verdad en este mundo, ¿vale? Nietzsche propone, terminamos ya, Nietzsche propone una inversión de los valores. En lugar de buscar consuelo en un mundo idealizado, debemos afirmar la vida tal y como es, con todo su caos y con su dolor. Esta afirmación de la vida es uno de los temas centrales de su filosofía y se expresa en conceptos como la voluntad de poder y el eterno retorno, que ya veremos más adelante. Bien, voy a leer simplemente este texto porque lo trabajaremos el próximo día. Haremos un comentario de texto sobre Platón, perdón, sobre Nietzsche, que critica a Platón. Bueno,
Vamos a ver si con la explicación de hoy podemos entender este texto. El peor, el más duradero y peligroso de todos los errores ha sido hasta ahora un error de dogmáticos, a saber, la invención por Platón del espíritu puro y del bien en sí. Sin embargo, ahora que ese error ha sido superado, ahora que Europa respira aliviada de su pesadilla y que al menos le es lícito disfrutar de un mejor sueño, somos nosotros, cuya tarea es el estar despiertos, los herederos de toda esa fuerza que lucha contra ese error, ha desarrollado y hecho que la lucha contra ese error ha desarrollado y hecho crecer. En todo caso, hablar del espíritu y del bien, como lo hizo Platón, significa poner la verdad cabeza abajo y negar el perspectivismo, el cual es condición fundamental de toda vida. Bien, el próximo día haremos un comentario de este texto. Muchas gracias por vuestra atención.